Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Como siempre, un gusto acompañarlo esta noche en nuestra mesa de análisis y comenzamos de inmediato, Gaby, con las informaciones de un video que sin duda alguna ha sido de los más virales hoy en nuestro país y tiene que ver con la joven que reaccionó contra un hombre que intentó llevarse su cartera en un restaurante en Pérez Celedón y que ya se había defendido semanas antes de un acosador callejero. Aunque afirma no saber de defensa personal, redujo a 2 sospechosos en menos de 2 semanas. Sol Vargas, vecina de Santa Cecilia de San Isidro del General, vivió un momento de tensión cuando, mientras se disponía a pagar su desayuno en un restaurante local, un hombre intentó arrebatarle la cartera. Nadie casualmente estaba en el restaurante, solo yo. Cuando entonces el muchacho agarra mi cartera y yo lo veo. Y yo digo, no se la puede llevar, así que lo agarré, lo tiré al suelo, la verdad es que sí, lo golpeé, le saqué la sangre y todo, y llamamos a la policía por dicha, pero sí, digamos, tal vez el señor de rojo, el cocinero, no hizo como que mucha acción, pero sí, por lo menos la otra muchacha sí tuvo conciencia de llamar a la policía. La joven relató todo lo sucedido durante una entrevista con TV Sur de Pérez Celedón. Según relata, la reacción fue inmediata. Aunque afirma no saber de defensa personal, logró sujetar al agresor y propinarle un golpe para detenerlo. No, tampoco tengo ningún tipo de entrenamiento. No, eso fue como reacción rápida de mi cuenta. Pero no, nada, ni defensa personal. Bueno, a través de las redes muchos son los comentarios que más bien la felicitan por la acción y la forma en que actuó también, porque por lo mismo que decíamos, si tenías algún entrenamiento, si algún día habías practicado taekwondo, algún arte marcial. Sí, no, nunca. Esa fue mi reacción, así salía del alma. La joven asegura que no es la primera vez que enfrenta una situación de acoso. Hace unas semanas sufrió un episodio de acoso callejero y también logró defenderse del agresor en esa ocasión. ¿Ves el video y qué piensas? Qué mujer más valiente que soy, muy animada, pero muchas personas dicen que tenía que haber tenido mucho cuidado porque uno nunca sabe si tenía un cuchillo, un arma. Asombrado, ¿verdad?, con lo que pasó, que esa muchachita se defendió muy bien ante esa pintilla que llegó ahí a quererle robar la cartera. ¿En algún momento ustedes han reportado alguna situación así por ser también un negocio 24/7? Hasta el momento es la primera vez que nos sucede, ¿verdad? De hecho, digamos, yo les he dicho a ellos que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, pero no, por dicho nunca había pasado, hasta el día de hoy que pasó y fue algo de mínimo gracias al actuar de la muchacha, ¿verdad? El incidente deja un mensaje claro. Incluso en momentos de miedo, la decisión y rapidez puede cambiar el curso de los hechos, transformando un intento de agresión en una historia de coraje y resistencia. Un dron dejó caer varias drogas para los privados de libertad de alta contención en la Reforma en San Rafael de Alajuela. Este hecho inusual y preocupante se registró en ese centro penal cuando el dispositivo sobrevoló la zona y dejó caer varias sustancias ilegales destinadas a reos de alta contención. Entre los paquetes se encontraron marihuana, cocaína y tusi, según confirmaron las autoridades penitenciarias. El incidente provocó un operativo inmediato dentro del penal para asegurar las drogas y determinar posibles responsabilidades. Las autoridades investigan el origen del dron y buscan también a los responsables de este envío de drogas que evidencia nuevas formas de intentar ingresar este tipo de sustancias a los centros penales de nuestro país. Luego de que se da la alerta del sobrevuelo de un dron, se logra la incautación de 331.50 gramos de aparente droga. Esto propiamente en los techos de uno de los ámbitos de alta contención. Es importante indicar que dentro de la droga que se identificó en este paquete venía aparente clorhidrato de cocaína, marihuana y una sustancia color rosada. Esto es lo que se llama tusi.
Un trágico hallazgo se registró esta mañana en la Ruta 1 en la carretera interamericana norte a la altura de Pijije de Bagaces. Un vecino que caminaba por la zona alertó a las autoridades tras percibir un fuerte olor, lo que llevó al descubrimiento del cuerpo de un hombre fuera de un vehículo volcado a varios metros de la vía. El conductor, identificado extraoficialmente como Brian David Alfaro López, vecino de La Cruz, Guanacaste, habría permanecido sin vida por al menos 5 días. Sus familiares, quienes llegaron al lugar, reconocieron el vehículo y dieron por hecho que se trataba de él. Según versiones preliminares, Alfaro habría salido de La Cruz el viernes por la noche y en su regreso hacia Liberia se habría accidentado en el tramo comprendido entre Bagaces y Pijije. La Fuerza Pública de Bagaces custodió la escena hasta el levantamiento del cuerpo, mientras que la investigación quedó a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial de Liberia. El médico costarricense Jerry Gustavo Estrada Ruiz, a quien vemos en estas fotografías, de 30 años de edad, permanece detenido en Nicaragua tras ser capturado el pasado 13 de agosto de 2025 en el hospital Amistad Japón, Nicaragua, esto en la ciudad de Granada. Estrada, nacido en San José, Costa Rica, el 31 de mayo de 1995, fue esposado y sacado del hospital frente a sus compañeros y pacientes cuando se preparaba para salir a una brigada médica. Desde entonces se encuentra recluido en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Al parecer fue detenido por haber participado en protestas cívicas contra el régimen de Ortega hace varios años. Su familia denuncia que Jerry está siendo sometido a torturas físicas y psicológicas. La madre del médico pide al gobierno de Costa Rica que intervenga lo antes posible, pues Estrada es ciudadano costarricense por nacimiento. Solicita además una prueba de vida y su liberación inmediata, responsabilizando al régimen de Ortega Murillo por su seguridad. El caso despierta preocupación entre organizaciones de derechos humanos que lo consideran parte de la política de represión contra jóvenes profesionales, opositores y también críticos del régimen nicaragüense. Mi hijo hasta este momento sigue desaparecido. No sé dónde me lo tienen. No sé si está vivo, si está muerto. La noticia de hoy ha sido muy alarmante para mí, de mayor preocupación porque no se sabe dónde están. Producto de este activismo y levantar su voz, fue expulsado de la Universidad Nacional UNAM León, donde estaba cursando la carrera de medicina. A raíz de eso, comenzó a ser amenazado y asediado. Su familia también se sumó a estas protestas y su madre, Rosa Ruiz, hoy en el exilio, tiene que llorar y preguntar: ¿dónde está mi hijo? El senador republicano Pete Ricketts expresó su preocupación por el aumento del narcotráfico en Costa Rica durante la audiencia donde se analiza la confirmación de Melissa Hildebrand como nueva embajadora de Estados Unidos en Costa Rica. Ricketts afirmó que la presencia de cárteles y la circulación de drogas por nuestro país complican los esfuerzos de lucha contra el crimen transnacional y destacó la necesidad de colaborar estrechamente con Costa Rica para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad y frenar esta problemática. El senador también advirtió que el narcotráfico no solo afecta la estabilidad de Costa Rica, sino que también impacta a Estados Unidos y a toda la región, por lo que insistió en la importancia de adoptar medidas integrales y coordinadas para enfrentar esta amenaza en común. Costa Rica has long been known for its stability and democracy. We've kind of talked about that already. But today that reputation is under siege. Costa Rica has become one of the primary transshipment points for cocaine bound to the United States and Europe. Local gangs are competing as enforcers for major Mexican cartels, and just this summer, the Treasury Department sanctioned Costa Rican nationals and entities tied to narcotics trafficking and money laundering. President Chavez has taken significant steps, including a constitutional reform, allowing for the extradition of Costa Rican nationals for drug crimes. But the cartels are moving faster, and fentanyl is beginning to seep into the country, threatening to transform Costa Rica into a hub for synthetic drugs. As Ambassador, Ms. Hildebrand, you will be on the front lines of this fight, supporting Costa Rica's democracy while protecting Americans from the scourge of cocaine and fentanyl. Los vecinos de una urbanización en Alajuela encontraron una solución inesperada a un problema constante.
Estamos hablando de la falta de señalización vial y los constantes también accidentes. Y es que todo gracias a la iniciativa de don Freddy, quien ya es conocido en la comunidad como el hombre de las señales. La historia comenzó cuando los rótulos oficiales de alto, colocados por la municipalidad o el MOB, desaparecieron una y otra vez. Algunos eran robados por vándalos y otros por delincuentes de la zona. La ausencia de señalización provocaba accidentes en varias esquinas del residencial, pues los vehículos pasaban a gran velocidad. Cansado de ver la situación, don Freddy decidió actuar. Fabricó y colocó 2 rótulos de alto frente a su casa. Lo hizo con sus propios recursos y sin esperar nada a cambio, más que la tranquilidad de su barrio. Es que aquí hay una problemática que aquí pasa mucho indigente y mucho delincuente y se los estuvieron robando los que pone el MOB. Y eso que es el MOB, no sé, de la municipalidad. Entonces, a causa de eso que se los roban, han habido muchos accidentes. Entonces un día se me ocurrió hacer los primeros aquí en la esquina de la casa de nosotros aquí abajo. Se me ocurrió hacer eso, sí, la señora vecina doña Marlene ya me dijo que por qué no hacía más. Entonces digo, no, está bien. La idea fue tan bien recibida que los vecinos se unieron aportando dinero y manos solidarias. El plan es ambicioso, cubrir todas las calles de residencial con señales caseras, pero funcionales, que permitan reducir los accidentes y hacer más segura la comunidad. A mí me parece genial, súper genial. Es una iniciativa que nació de él y los vecinos la hemos acogido y disfrutado. Yo tengo uno ahí, miren. Nos ha solucionado un montón de problemas. Figúrese que en esta calle de aquí bajan los carros muy rápido. Un carro se metió a esta cochera, me destruyó todo esto. Aunque la iniciativa de don Freddy Quesada en Alajuela nace de una necesidad real y ha unido a los vecinos, legalmente sigue siendo irregular. Solo el MOB y las municipalidades pueden autorizar, fabricar e instalar señales oficiales de tránsito. Pero mientras el presupuesto no alcance y la respuesta se demore, las calles quedan expuestas y la vida de quienes transitan por ellas en riesgo. Y el tiempo pasa y aún faltan estudios para concretar el inicio de la muy esperada ampliación de la Ruta 27, con ello darle un respiro a los conductores. Los expertos y también, por supuesto, los usuarios de esta muy transitada vía nacional tienen sus opiniones sobre lo que podría hacerse para solucionar el problema constante de congestión, principalmente los fines de semana, los días feriados, pero también en las cercanías de las casetas de peaje. Pasaron 20 años desde la confección de la Ruta 27 y cada día los conductores ven más problemas. La ampliación de dicha ruta aún se mantiene en estudios. Ruta 27, estamos trabajando en el CNC, se está contratando una firma consultora para que valide los datos que nos había presentado Global Vía. Global Vía nos había presentado unos datos y unas estructuras de costos del monto de la ampliación, que era más de $500 millones. A través del BESI se está contratando una firma que nos ayude, una firma internacional muy robusta que nos ayude a validar esos montos y a partir de ahí sentarnos a negociar. De acuerdo con conductores, hay algunas soluciones que se podrían aplicar desde el peaje. Y otra vez más restricciones. Puede ser tal vez ya hay más motocicletas, desgraciadamente sí. Tendría que haber eso. Mejor planificación de las carreteras en nuestro país, con un ministro que realmente conozca lo que son carreteras de tercer mundo y de primer mundo, porque aunque tengamos una estación de peaje y un sistema, no nos está funcionando. Quitarlo para darle más como rapidez a los automotores. ¿Pero qué dicen los expertos en cuanto a este tema? Tenemos también el hecho que en la 27 se diseñaron unas intersecciones pensando ya en la ampliación, pero no así la carretera. Entonces, a la llegada de las intersecciones o a la salida de las intersecciones vemos que se hacen muchas presas porque se hace un embudo. Es importante empezar con ese tipo de ampliaciones como una primera fase para que ese embudo se vaya diluyendo a lo largo. O sea, si uno termina la intersección que tiene 4 carriles o 3 carriles, no debería estar en un carril casi que en 100 metros. Y ahí deberíamos tener al menos 2 carriles, puede ser que en algunos casos hasta 3. La vegetación que está en los alrededores de la ruta está dentro del derecho de vía, que es ancho, y se podría hacer este tipo de ampliaciones, pero se debe negociar con el concesionario, a pesar que esto pueda repercutir incluso en el peaje, de acuerdo con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Y el gobierno anunció una redefinición del derecho de vía en la Ruta 32 entre los kilómetros 28 al 31, que son los que más se han visto afectados por las condiciones del tiempo y que han presentado mayor cantidad
de derrumbes. Tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como el Ministerio de Ambiente definieron que la normativa actual les permite determinar el derecho de vía y con base en eso intervendrán ese derecho de vía para evitar los deslizamientos. Según el Ministerio de Obras Públicas, en esos 3 kilómetros se han presentado el 80% de los deslizamientos del último año que han obligado al cierre de hasta por 24 horas esta ruta, una de las más importantes para el traslado de mercadería hacia y desde los puertos del Caribe. Nos pusimos a trabajar conjuntamente y a analizar el marco jurídico y lo que se llama el derecho de vía no es parte del parque y se puede intervenir. Y el derecho de vía se redefine técnicamente con nuevas metodologías, como lo explica el video, y se puede definir para que la intervención que se requiere para evitar los derrumbes definidos técnicamente son parte del derecho de vía, por lo tanto no es parque nacional y no hace falta una nueva ley. Y otro anuncio en el Consejo de Gobierno de este miércoles tiene que ver con una posible rebaja en las tarifas eléctricas a partir de enero del próximo año. Según el Poder Ejecutivo, la solicitud la hará el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la ARECEP, esta misma semana y se complementará en noviembre cuando se proyecta el consumo de combustibles también para la generación eléctrica. Para el ICE, la rebaja dependerá también del consumo de cada hogar. Esta rebaja tarifaria a partir de enero se conforma de 2 partes. Una que vamos a presentar este viernes y otra que presentamos en noviembre, donde incluimos el costo de los combustibles. Así que no coman cuentos y por ahí les van a hablar que las tarifas van a subir, porque nosotros estamos prometiendo y diciendo aquí con nuestros números que van a bajar a partir del 1 de enero si ARECEP hace el trabajo que tiene que hacer aprobándonos lo que estamos presentando. Vea, Marco. Productores arroceros nacionales expresan su preocupación ante la posible paralización del proyecto de ley 24.211, también conocido como FONARROZ, Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero, cuyo objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del sector arrocero costarricense. Este proyecto fue presentado en marzo por un bloque de 32 diputados y busca establecer un fondo financiado por aranceles a las importaciones de arroz, tanto granza como pilado, para compensar pérdidas del sector, especialmente tras la implementación de la ruta del arroz y los daños provocados por desastres climáticos como el huracán Rafael y la tormenta Sara. A pesar de la urgencia manifestada por los productores y organismos como Conarroz, denuncian que ciertos diputados oficialistas y del Partido Unidad Social Cristiana estarían bloqueando el avance del proyecto, lo que pone en riesgo el sector arrocero y la seguridad alimentaria del país. Señores diputados, les pedimos su apoyo a FONARROZ para la seguridad alimentaria de nuestro país. De ustedes depende que nosotros continuemos poniendo en la mesa de los costarricenses el más preciado grano de nuestro alimento, el arroz. El rezago en infraestructura lamentablemente golpea muy de frente al Liceo de Tobosi, esto en Cartago, donde durante 17 años sus alumnos reciben clases en condiciones muy precarias, con aulas improvisadas y órdenes sanitarias todavía por resolver. Según el Estado de la Educación, la inversión en infraestructura cayó 75% entre 2018 y 2023. Esto frenó el mantenimiento y las nuevas construcciones, dejando a esta comunidad atrapada en paredes deterioradas y promesas incumplidas. Costa Rica enfrenta un rezago histórico en infraestructura educativa. Entre 2018 y 2023, la inversión en gastos de capital cayó un 75%, reduciendo su participación dentro del gasto total del 6,5% al 1,7%. Así se desprende del más reciente informe del Estado de la Educación. Sí, hay que entender que el país siempre ha sido deficitario en materia de infraestructura educativa. Desde el año 2011-2012 aprobó una política de infraestructura que planteaba la necesidad de tener un censo para conocer el estado real y poder asignar esos recursos ya fuera a nuevas construcciones o mantenimientos. El tema es que en 2025
todavía no lo conocemos. Hoy cientos de escuelas operan con órdenes sanitarias o en salones comunales y aulas improvisadas, condiciones que afectan directamente a estudiantes y docentes. Este es el caso del Liceo de Tobosi. Grupo Extra visitó y constató sus condiciones, donde se dan lecciones a 345 estudiantes distribuidos en 16 grupos. Desde que llegué me encuentro con la realidad de la carencia de infraestructura propia del centro educativo. Acá lo que se mantiene es un alquiler de aulas parroquiales y una segunda planta de un salón parroquial con aulas provisionales para impartir lecciones a 16 grupos de aproximadamente 345 estudiantes en el Liceo de Tobosi. Y sí, efectivamente, encontramos en el 2023 2 órdenes sanitarias emitidas por el área de salud del Guarco, ¿verdad?, por las carencias de infraestructura y otras deficiencias que se encontraron en el lugar. El Estado de la Educación advierte que revertir esta tendencia requiere reconstruir un pacto nacional que priorice la educación como bien público. Sin embargo, el ministro de Educación menciona que este gobierno es el que más centros educativos ha inaugurado y que estableció en su plan un presupuesto de mantenimiento también. ¿Cómo le digo yo al país que hay un retroceso en el tema de infraestructura cuando este año estamos haciendo la inversión más grande en infraestructura con hechos concretos? Yo no sé cuántas escuelas he ido a inaugurar yo, tanto finalizadas como inauguración de escuelas. Solo el préstamo de Proeri, que es con el BCE, son 150 millones de dólares que se le suman a los 80 millones de presupuesto ordinario y que se han concretado en obras reales. El informe del Estado de la Educación plantea compromisos de largo plazo entre Estado, comunidades y sociedad civil para garantizar espacios dignos y sostenibles de enseñanza. Bueno, y precisamente para ampliar sobre este tema, agradecemos que se encuentra con nosotros esta noche el señor Dagoberto Murillo, investigador de este informe del Estado de la Educación, quien ya nos ha acompañado acá en esta mesa de análisis para revisar cuál es este estado de situación que nos preocupa muchísimo además. Don Dagoberto, muchísimas gracias por acompañarnos en un apartado realmente, como decía Gabriela, más que preocupante de algo que no es nuevo. Venimos arrastrando un déficit en infraestructura educativa, así como en otras áreas de nuestro país, pero en educación resulta preocupante porque tenemos a nuestro ejército ahí en esas aulas, yo les digo incluso aulas clandestinas, porque pareciera cualquier cosa menos un centro educativo para recibir lecciones. Don Dagoberto, dentro del nuevo informe del Estado de la Educación, ese rubro en específico, ¿cuánto les inquieta y cuánto les preocupa? Miren, este es uno de los temas que nosotros hemos venido señalando, que no es un tema nuevo, ¿verdad? Nosotros, más que solo pensar en infraestructura física, planteamos un tema de mejorar la calidad de los ambientes de aprendizaje, y esto involucra, además de la infraestructura, recursos educativos, también esas dimensiones prácticas en el uso de las aulas. Es decir, no basta solo con proporcionar unas aulas nuevas, sino también que ésta tenga el mobiliario adecuado y que también los mismos docentes puedan hacer uso de esa clase e interactuar de manera adecuada con las personas estudiantes. Entonces, efectivamente, el Estado de la Educación durante ya 20 años ha documentado ese déficit crónico en materia de infraestructura. Y el principal elemento es cómo se limitan las posibilidades de contar con esos espacios adecuados para el aprendizaje, ¿verdad? Y si nos remontamos más atrás, por ejemplo, en el año 2017, nosotros hablábamos de contemplar elementos como los niveles de ruido, la luminosidad, la existencia de bibliotecas y mobiliarios, así como de laboratorios. Entonces, no es un problema menor, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver las estadísticas, por ejemplo, nosotros reportamos una caída importante en la cantidad de recursos que se asignan a las juntas de educación, las cuales tienen un rol estratégico de apoyo justamente a temas de mantenimiento, a temas de contratación de ciertos servicios, temas de seguridad, de limpieza, compra de material didáctico. Es que este tema del financiamiento educativo es un tema trascendental, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estos ambientes de aprendizaje, es importante entender que es la mejora de ese conjunto de recursos para
que el proceso sea más efectivo en el aula. Don No, Dagoberto, no podemos esperar. Ajá. perdón que le Adelante. interrumpa, sí, veíamos un dato también que nos llama mucho la atención, un 33% de escuelas unidocentes, además, y sabemos, en este caso lo veíamos con el Liceo de Tobosi, que era un ejemplo que mencionábamos, pero toda esta cantidad de escuelas, que vemos que no es una cifra tampoco pequeña, tienen problemas de infraestructura y de esa calidad de poner las clases en acción de la mejor manera para los estudiantes. ¿Cuál es ese panorama que identifican ustedes, sobre todo, que amplía la desigualdad, como lo mencionan ustedes en el informe? Sí, aquí el tema central es que cuando uno empieza a analizar aquellas modalidades que atienden especialmente zonas rurales, las deficiencias no solo de infraestructura física, sino también de temas de conectividad están presentes. O sea, los docentes lo viven, los estudiantes lo viven. Por ejemplo, todavía escuelas inocentes que no tienen servicio de agua o electricidad. Ahora se habla de muchos centros conectados, pero también hay que entender que es necesario un equipo para ver cómo se distribuye esa red a lo interno. Es decir, conectamos al centro educativo, pero ¿opera en todos los salones de clase o opera solo en las oficinas administrativas? ¿Verdad? Entonces hay que ver el tema desde un punto de vista integral, del manejo de la gestión del centro en su totalidad. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa, por ejemplo, que en el año 2019 a las 4.700 juntas educativas les daban 97.000 millones, y por ejemplo, cuando comparamos con el 2023, estas solo recibieron 41.000 millones, es decir, hubo una reducción cercana al 58%. Si actualmente se les está dotando de más recursos, qué bueno, pero lo que nosotros estamos encontrando a partir de los análisis que se han realizado es que, por ejemplo, solo resolver las más de 800 órdenes sanitarias tendría o sería necesario una inversión aproximada de un 1,33% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces es un problema importante, un problema al cual este informe hace el llamado a resolver, ¿verdad? A prestar atención, a no normalizar lo que no es normal. Ese es el principio, digamos, que planteamos en esta 10ª edición del informe. Entonces, valernos de nuestras fortalezas para tratar de abordar estos problemas, que ya sabemos es estructural, no lo podemos resolver de la noche a la mañana, eso está clarísimo, pero lo importante es ver una ruta gradual, que es lo que señala este informe, para ir abordando este tipo de temáticas, ¿verdad? Don Dagoberto, precisamente comentaba usted el llamado de atención que hace el informe. Ustedes como investigadores, que ha tenido también réplica durante los últimos meses y años por parte de la Defensoría de los Habitantes, que también cerraba el dato durante el primer semestre de este año en 895 órdenes sanitarias, que también usted daba cuenta de ello. Precisamente nos vamos a apoyar con parte de la declaración de un vocero de la Defensoría de los Habitantes para también conocer la posición de este ente defensor en cuanto al rezago de infraestructura educativa en nuestro país. Si bien es cierto, son condiciones distintas las que presenta cada centro educativo con respecto a las urgencias de estas órdenes sanitarias, no deja de ser preocupante que existan retrasos para la atención de dichas órdenes sanitarias, puesto que ponen en peligro la seguridad tanto de estudiantes, docentes, personal administrativo, los padres y madres de familia que acuden a los centros educativos que tienen situaciones o que presentan situaciones de infraestructura complejas. Don Dagoberto, al tema de órdenes sanitarias quiero también consultarle a ustedes el análisis que hacen, porque al final de cuentas la decisión, Gabriela, don Dagoberto, recae principalmente en las juntas de educación, que son conformadas por personas de la comunidad que no necesariamente son expertas en procesos de contratación, mucho menos procesos de adjudicación de contrataciones millonarias en algunos casos, porque son escuelas que se construyen prácticamente desde cero, y ni qué decir cuando esto implica incluso comenzar por la construcción o más bien la compra de un terreno. ¿Hasta dónde esto, sin desmeritar la labor que realizan estos integrantes de las
juntas de educación que son muy loables, por supuesto, pero ¿hasta dónde ese sistema o ese proceso podría mejorar o está también haciéndolo más lento, viéndolo desde esa perspectiva? Sí, bueno, como se señalaba ahora, digamos, cada centro tiene su particularidad. El mismo ministerio realiza, digamos, una clasificación en 3 niveles de prioridad. Entonces, por ejemplo, ellos tienen centros educativos con un nivel de prioridad 3 o baja, que aquí ellos lo que hablan son de afectaciones que están relacionadas con mantenimiento de menores. Entonces ellos dicen, bueno, esto lo puede realizar la Junta. Pero hay otros casos que ya estamos hablando de un 12% de esas 887 órdenes que habían en diciembre, que por ejemplo ya incluso involucran un cierre total o daños muy graves, ¿verdad? Que tienen infraestructura clausurada, la infraestructura se cataloga como insalubre, ruinosa o peligrosa incluso, ¿verdad? Entonces, depende del tipo de gravedad de la situación que se esté viviendo. Uno puede decir, esto lo puede atender una junta, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cosas menores, pero si ya, por ejemplo, involucra la construcción de una nueva edificación, ya evidentemente ahí no entraría el aporte de las juntas administrativas y de educación, sino que le compete al ministerio, ¿verdad? Pero digamos, hay que entender esa categorización que se maneja y el margen de acción que tienen justamente ya las juntas de educación, ¿verdad? Que como decía, el rol puede ir desde la compra de materiales, de ver temas de compra de artículos de limpieza, de seguridad, mantenimiento básico, por ejemplo, el pago de los servicios, agua, electricidad. Eh, hay centros educativos donde esos rubros caen, incluso se tienen que hacer rifas, ¿verdad? Para poder cancelar los montos que corresponden a este tipo de servicios básicos. Entonces, de ahí el llamado a la atención, digamos, a este tema, a pensar, digamos, en esa aspiración de que nuestras niñas, niños y adolescentes que vayan a ambientes seguros y ambientes de calidad. Esa es la consigna de este informe, ¿verdad? Que no podemos dejar eso de lado. Don Dagoberto, y es que tal vez ese llamado que ustedes hacen también hacen a no ir postergando, porque como bien decimos, ya estamos arrastrando una problemática de muchos años. Ustedes mencionan que esta caída en la inversión impacta directamente el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, centros educativos que tienen probablemente una situación leve que se puede atender a tiempo, si se posterga, se va convirtiendo en situaciones de infraestructura mucho más graves. Ese es uno de los problemas que hay identificado también, que se va empeorando la situación de infraestructura de los centros educativos. Sí, efectivamente. Y ahí es donde hablábamos de la existencia de ese censo del estado real de la infraestructura física que hay, ¿verdad? De eso ayudaría a determinar no solo aquellos centros que ya tienen orden sanitaria, sino antes de que lleguen ahí, y poder planificar ese tipo de recursos necesarios para que la situación no se agrave. Pero el país va muy lento en esa área. Ya nosotros también en otras ediciones habíamos explorado la posibilidad de crear algunos instrumentos que permitieran ir identificando algunas falencias, por ejemplo, el estado de los cielos rasos a nivel de instalaciones eléctricas. Obviamente ahí se requiere la supervisión, ¿verdad?, de un experto en el campo, pero indudablemente el país tiene que avanzar en esa línea. Es decir, no podemos seguir actuando de manera reactiva. Tenemos que planificar, tenemos que hacer una gestión distinta de cómo vemos o cómo atendemos, por un lado, la construcción de esos nuevos centros educativos que se requieren, por ejemplo, liceos rurales que actualmente no tienen infraestructura propia, colegios o escuelas que ya tienen esa orden de clausura, entonces hay que hacer una nueva, pero también hay que pensar en los temas de mantenimiento, es decir, cuando creamos o se inauguran esos nuevos centros educativos, ¿cuál es el plan de mantenimiento que van a tener, si tienen los recursos asegurados en el tiempo? Eso es muy importante de cara a la atención de estos ambientes de aprendizaje. Muy bien, don Dagoberto, vamos también a complementar esta información porque, como era de esperar, sí hubo reacción por parte del presidente Rodrigo Chávez
Robles en relación con el reporte del informe del Estado de la Educación 2025 y pasamos a escuchar parte de las declaraciones del mandatario. El Estado de la Educación lo único que dice es gaste plata, gaste plata, gaste plata, más plata, más plata. ¿Por qué será? Y ay, mira qué interesante, es que Chávez es un perverso. Resulta que el 8.5, que es lo que defiende el Estado de la Educación, del Producto Interno Bruto en educación, incluye al FES. El FES, al festín. ¿Y quién es el dueño del Estado de la Educación? El Estado de la Nación. ¿Y quién es el dueño del Estado de la Nación? CONARE, los 5 rectores. Y Chávez diciendo, no, no hay plata, es culpa de él, es culpa de él. Don Dagoberto, agradecemos muchísimo su presencia esta noche para poder seguir ampliando acerca de estos datos que nos revela el informe del Estado de la Educación, que son cifras, datos y además imágenes que son más que evidentes, que nos demuestran cuál es el estado de infraestructura, sobre todo educativa, que es lo que hemos reflexionado esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Buenas noches. La recuperación de los cuerpos de los hermanos fallecidos en uno de los túneles de la mina Cruzitas es considerada por los cuerpos de rescate la más peligrosa durante este año. Y es que los cadáveres fueron ubicados a 50 metros de profundidad. Así fueron 16 horas de trabajo continuo de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos. El norte muy claro, llevar alivio a una familia nicaragüense por la muerte de los dos hermanos de 20 y 24 años de edad, de acuerdo al OIJ. Rescatistas especializados en búsqueda en lugares confinados lograron la recuperación en Cerro Fortuna, dentro de la finca Viboyet, donde iba a ser la mina legal años atrás. El problema de este tipo de minas, sobre todo de tipo artesanal, es que entra en juego varios factores. Primero, la profundidad, porque como ustedes saben, ya a cierta profundidad el aire es irrespirable. Entonces hay un gran riesgo, tanto para las personas que hacen este tipo de trabajos como los rescatistas, por la posibilidad de que se llegue a un punto en que la persona no puede respirar adecuadamente. También el problema del apuntalamiento. Muchas personas creen que es nada más hacer un hueco y punto. Y es ahí el tema de seguridad, es la parte más importante, el tema de apuntalamiento, cómo se hicieron los apuntalamientos, si metieron madera adecuada, si hay riesgo de colapso de la estructura sobre el personal de rescate o de los mineros que han entrado anteriormente. Entonces, inclusive mucho de nuestro personal al entrar a este tipo de lugares tiene que pensar en un nuevo apuntalamiento y eso toma mucho tiempo. El ingresar material, más que todo madera, hacerlo adecuadamente, porque los rescates técnicos implican una adecuada medición de las capacidades de la madera y un colocamiento adecuado. Que hay mineros que hacen su espacio en esos lugares apenas de 1 metro por 1 metro, por ejemplo. Entonces es muy difícil meter más gente así. Hay otras que mucha gente se imagina que son túneles grandes donde entran varias personas a la vez y no es así. A veces es dependiendo de las capacidades de las personas que ingresan a este tipo de actividades en que apenas hacen el espacio mínimo para poder entrar y eso dificulta labores de rescate como en este caso. Extra Noticias mostró los nuevos túneles tanto horizontales como verticales en Cerro Fortuna y Botija. Uno de estos precisamente fue la trampa mortal para los dos coligalleros jóvenes. El túnel tiene 10 metros verticales. Luego se extiende por 20 metros horizontales, seguido de una inclinación de 70 grados estilo rampa de unos 20 metros más de largo, donde se ubicó a los hermanos fallecidos, es decir, un total de 50 metros de profundidad. Lo urgente en relación a Cruzitas es la pronta aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del proyecto de ley que casi desde hace un año el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso y que en este momento duerme el sueño de los justos en la Comisión de Alajuela. Hacemos un vehemente llamado a esa comisión legislativa para la aprobación de este proyecto de ley de Cruzitas que viene a poner orden ante el desorden que actualmente impera. Luego de 20 horas de labores, desde que se ubicó los cuerpos y fueron llevados al campamento base a la entrada de la finca, el OIJ se hizo cargo para el traslado correspondiente a la morgue judicial.
De acuerdo con la Fiscalía de San Carlos, a la fecha no recibe ni un solo gramo de oro producto de los operativos policiales en la mina ilegal de Cruzitas. El material sin procesar que decomisa la fuerza pública se debe depositar en el mismo yacimiento, eso sí, siempre y cuando no represente un peligro de contaminación, por ejemplo, con mercurio. Este es el correo respuesta que nos envió la oficina de prensa del Ministerio Público. Reza que la Fiscalía Adjunta de San Carlos confirmó que hasta la fecha no ha recibido oro decomisado por parte de la policía en Cruzitas. Sigue que las autoridades tienen la instrucción de dejar en la finca los sedimentos con material susceptible de ser procesado para la extracción del oro, siempre que no represente contaminación. Así que veamos, una coligallera dijo en entrevista a Extra Noticias que en un día o dos se extrae hasta 19 kilos de oro, pero en resguardo judicial a la fecha no existe ni un solo gramo. El Colegio de Geólogos de Costa Rica, como otras fuerzas vivas del país, levantan la voz para resguardar realmente el yacimiento y que se desarrolle un proyecto formal. Pero ¿qué tan atractivo es la mina Cruzitas en la actualidad, más de una década después de saqueos? Instamos a las autoridades nacionales a que utilicen normativas legales, a que ya de una vez por todas normalicemos la actividad extractiva en Cruzitas, siguiendo las normativas mineroambientales en el país, que se elimine la ley 8904 y que por favor podamos ya dar por finalizado todo este desastre ambiental, porque literalmente se están robando nuestro oro de nuestro país hacia otras latitudes. El gobierno local sancarleño se suma a la urgencia. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado vehemente a los señores diputados. La solución al problema de Cruzitas la tienen ustedes en sus escritorios. Es el proyecto de ley 24.717. Y si bien es cierto, hay algunos diputados interesados en avanzar en esto, hay otros que, como decimos popularmente, se dedican a atravesar el caballo. El Ministerio de Seguridad asegura que se envió refuerzos a la mina con policías de fronteras y también presencia de migración y extranjería. Un nuevo recubrimiento permite que las fresas y arándanos costarricenses lleguen a la mesa más frescos y también sin tanto químico. La innovación ayuda a reducir pérdidas por hongos y brinda un respiro a agricultores y a consumidores. Los 92.3 FM de Extra Radio. Kenneth y Gaby tienen el cierre de mesa de análisis. Muchas gracias, Leo. Nada más, perdón, Gaby, la pregunta, me surge una duda. La despedida de Messi en el Monumental, sin duda alguna. Correcto. De su tocayo, Lionel Messi. Así es, mañana a las 5:30, el último partido de Messi en eliminatoria, porque va a haber un partido de despedida para Argentina antes del Mundial. Bien, estaremos muy pendientes entonces. Gracias. Hasta luego. Bueno, y así llegamos nosotros al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas noches, feliz descanso. Buenas noches.